Las promesas se le cumplen al pueblo de Dios, a nosotros, hasta que dejemos de sentirnos y actuar como hermanos persiguiendo herencias y crezcamos en nuestra vocación de esposa, y la esposa vive en torno a su amado. La esposa cuida la intimidad con su amado, la tranquilidad de su amado, el bienestar de su amado, el gozo con su amado. Quiero anunciarles que vamos a iniciar en estos próximos semanas. No tengo calculado ni predeterminado cuántos van a ser, pero vamos a hacer un estudio sin ser demasiado profundos tal vez, pero el propósito no es tan exhaustivo, sino como darnos un poquitico de documentación para entender un poquitico el tema del conflicto que se está presentando en Medio Oriente, ¿cierto? Vamos a ver a la luz de la palabra un poquitico de historia, un poquitico de conceptos y darnos un poquitico de información, ¿cierto? Porque tenemos el buen hábito de estar acordándonos de orar por la paz de Jerusalén y vamos a seguir orando y vamos a hacerlo porque el Señor nos ordena hacerlo y es nuestro anhelo. Pero si entendemos un poquitico más no nos va a hacer daño, ¿cierto? Un poquito más que entendamos por qué. Porque el orar por la paz nos pide el Señor que oremos. El Señor Jesucristo mismo asume una posición de súplica y de lamento ante lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Ahí en Mateo 23:37, Jesucristo mismo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Casi que, más que tener elementos para formarme un criterio con relación a lo que está pasando, me gustaría descubrir cuál es el criterio de Jesús y asumirlo. No sé si usted piensa igual que yo. Más que crearme mi propio concepto con relación a lo que está pasando, descubrir el concepto de Jesús y ya, no tengo que hacer más. ¿Cuál es el mío? Ese, el de Jesús. Ese. ¿Qué piensa usted? No sé, pregúntele a él lo que él piensa, eso pienso yo. Él es mi Señor. Y entonces ver la postura de Jesús. Si la Biblia nos llama y nos invita a hacer un clamor, y lo hemos hecho. El Salmo 122, yo quisiera saber quiénes serían capaces, alcanzan a leer hasta ahí, no muchos, pero algunas filas sí, y lo leemos juntos, el Salmo 122. Es muy hermoso, es un cántico gradual de David, se llaman así a los cánticos generalmente que eran usados para ascender hasta la meseta del templo. Empecemos dice: yo me alegré, juntos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Empecemos a mirar el trasfondo con el que tenemos que partir nosotros, que es el trasfondo bíblico del por qué el conflicto árabe-israelí. Hay un trasfondo bíblico que viene por allá, viene atrás desde la promesa que el Señor le hizo a Abraham, Génesis capítulo 2. Es importante que esté familiarizado con esta promesa, porque las promesas de Dios son más fuertes que cualquier documento. Eso no es que lo escribo, lo grabo en mármol y después no, es Dios dice una cosa y dice, y eso es así. Pasa el cielo y se acaba la tierra, se acaba el cosmos y Él sigue firme en lo que dijo. Qué lindo, qué lindo. Entonces le dijo a Abraham, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, mire que se llamaba Abraham nomás, Abraham, ¿sí? No se llamaba Abraham. Y yo les he dicho que significa como papá, ¿sí? Algo así como padre. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Lo engrandeció, le puso una H y una A más. Lo engrandeció 2 letras, ¿no? Yo creo que el Señor le dice, ¿quiere que se lo engrandezca más? Bueno, Abraham. Bueno. Y serás bendición. Mira aquí, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay un compromiso de Dios con esa persona. Maravilloso, cuando Dios te da una palabra, está todo listo. Tú lo que necesitas es que Él te diga. Cuando Él ya dijo, está hecho todo. Él,
se cumple lo que él dice. Y escogió a Abraham para a través de él bendecir, a través de su descendencia, bendecir a todas las familias. Y vamos a hablar un poquitico de esas descendencias. Porque la Biblia usa diferentes tipos o ejemplos o elementos para hablarnos de la descendencia de Abraham. Y usa por lo menos 3 tipos distintos que los vamos a mirar. Y cada uno de los tipos de ejemplos que Dios usa en su palabra para hablarnos de la descendencia de Abraham nos va a ayudar a empezar a entender el conflicto. ¿Ok? Así que miremos. Lo primero quiero hablarles de este. En el Génesis 22, 17, de nuevo está la promesa y dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Miremos este ejemplo. Y como la arena, ¿sí es que escribí ahí? Y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Entonces ya sabemos que va a haber una descendencia que es parecido con la arena y que va a ser victoriosa y que va a ser guerrera y que va a tener enemigos también, ¿cierto? Entonces ya, hasta ahí ya sabemos algo de la descendencia de Abraham que Dios compara con la arena que está a la orilla del mar, la arenita, esa que nos está haciendo falta, ¿cierto? ¿No les está haciendo falta? Eso es delicioso, ahí sentir uno y caminar ahí, el pies descalzos, ahí está haciendo falta. Bueno, esa, no se distraigan, concentrados aquí. Entonces, la arena es la comparación que hace. Y déjame hablarte a quién creo que se refiere con la arena. La arena, el término se relaciona con un término común y con esto ya nos estamos descubriendo a qué descendencia de Abraham se refiere, porque había una parte desértica al otro lado del Jordán, en el Negev, y era conocido como le llamaban la Araba, para decirle el desierto, o la arena, la Araba. Entonces hay una descendencia de Abraham que es la arena o la Araba, y surge desde un episodio en el que por una hambruna que se presentó en Canaán, Abraham va con su esposa y se va a Egipto, porque no había comido, entonces se fueron para Egipto a buscar ahí sustento. Llegaron a Egipto y la esposa, que ya era cincuentoncita la señora, pero estaba divina. Él dijo: por esta mujer me matan. Y entonces, si me toca, era la hermana. Dijo: esa es mi hermana. Y todo el mundo, la trataban bien. Ahí sí todo el mundo: cuñado, para acá, cuñado. Y era la esposa de él, y entonces la llevó allá. Y estando allá, Dios la guardó. Dios hizo muchos milagros mientras Abraham estuvo allá. Inclusive Dios protegió, porque el faraón quería tomar como esposa a la esposa de Abraham. Tremendo. Y Dios guardó de manera sobrenatural, hizo esos milagros allí. Y entonces hay aquí una tradición judía. La tradición judía dice que la hija del faraón, una jovencita, una hija del faraón, fue entregada como sierva a la esposa de Abraham, a Sara. Porque el faraón, dice la tradición judía, el faraón dijo: le va a ir con estas personas que tienen el favor de Dios, Dios está con ellos, te va a ir mejor como sierva de Abraham que como hija del faraón. Esa tradición puede ser cierta o puede ser muy conveniente para darle también a sus ancestros un origen real también por el lado de Egipto, ¿no? Puede ser, lo dice en la tradición. Lo cierto es que era la sierva de Sara. Y lo que ocurrió ahí es que pues ya Sara está bastante mayor y puro tilín, y decía William Minasco, y de aquello nada, ¿cierto? Nada, que salía embarazada y la promesa estaba de por medio. Y entonces en su afán ella tuvo una idea. Ella le dijo a Abraham, le dijo yo, y era normal que una persona pudiera tener hijos en sus esclavos, como cuando usted tiene una mascotica, perdón la comparación, pero es válida, y las mascoticas, los cachorros que le nacen a su mascota, a su perro o gata, son suyos. De hecho los venden o los regalan porque son suyos, ¿sí? Igual era en ese tiempo, como los esclavos, los siervos eran casi animalitos, los críos que tuvieran eran crías mías. Entonces Sara dijo: yo ya estoy vieja, dijo, ya le había avanzado en años, dice que ya le había pasado la costumbre de las mujeres, ya la señora ni se quejaba, ¿sí? No, o sea que ya ni siquiera menstruaba la señora. Y estaba preocupada. Entonces ella le propone a Abraham le dijo: vea, ¿por qué no embaraza a mi sierva, la jovencita, embaraza a esta jovencita y en ella tal vez voy a tener el hijo que Dios nos prometió? Abraham dijo: ay, no, qué fastidio, eso siempre poniéndole uno a hacer cosas. Las esposas son felices poniéndole uno a hacer cosas, no todo el tiempo. Ay, no, ¿qué otra cosa para hacer? No, yo no tengo tiempo. Bueno, él sí, por darle gusto, entonces fue y la embarazó. Y de ahí nació esa criatura, ese niño.
se le puso, el mismo ángel le puso un nombre, porque Dios oyó el clamor, el nombre sería Ismael, significa Dios oye o Dios oyó, Ismael. Y entonces viene, es el primogénito de Abraham, que quede claro, es el primogénito. Y según pues, la ley antigua, el primogénito debía ser el heredero, y ese es Ismael, correcto. Pero ¿qué pasó? Más adelante, cuando Sara tenía 90 años, y Abraham tenía 100, el Señor cumplió la promesa que había anunciado. Ellos no esperaron que el Señor hiciera su cumpleaños. Desde los 72 años, ya tenía como 28 años, Abraham esperando esa promesa, ya había desesperado y todo, y sin embargo quedó embarazada y nació el hijo que Dios le había prometido. Le pusieron como un nombre Isaac. Isaac es una expresión que suena parecido como a reír o a risa, porque finalmente, pues ¿quién no se iba a reír de una abuelita embarazada de 90 años? Cualquiera se ríe, ¿sí o no? La abuelita, 90 años embarazada. ¿Usted se imagina eso? Y él decía, no tuvo un hijo, tuvo un tataranieto de una vez. ¿Usted se imagina? Yo imagino lo chuchumeco que sería con un tataranieto uno a los 100 años. Y entonces nació ese. Cuando nació, después pasaron algunas situaciones que terminaron separando a Agar y a su hijo del resto de la familia, momentos oscuros. Uno de esos momentos que separan a Ismael del resto de la familia es cuando queda embarazada Agar y la patrona es estéril, no puede tener. En cambio, ella sí está embarazada del patriarca. Y dice la escritura que la trataba con desprecio, la empleada. No sé si usted puede hacer, imagine que la empleada resultara embarazada del patrón y empieza a faltar el respeto a la señora. No, mejor no piensen en esas cosas, no, eso es muy perverso. Pero lo cierto es que empezó a tratarla con irrespeto y entonces Sara pues se empezó también a ser fuerte con ella, a ser dura con ella, y un día Agar no soportó más y se fue. Y el término Agar significa algo así como fugitiva, como la que se escapa. Y se fue y se escapó y pensó que no iba a volver más porque ya no soportaba más eso. Y estaba embarazada de Abraham. Cuando estaba por allá, que pensaba no volver, se apareció un ángel. Y en Génesis 16, el ángel le habló. Versículo 10, le dijo también el ángel de Jehová. A ella le está hablando, es el ángel hablándole a Agar, ¿correcto? No confunda esa parte. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Sí, Dios oye, por eso se llama así, Dios oye. Y él, mire las características de esa descendencia, Ismael. Dice, y él será hombre fiero. O sea, eso no es gratuito, ¿no? Eso es hombre fiero, será gente feroz. Su mano será contra todos, o sea, ese compra peleas, ese está en guerra. Si no está en guerra con este, porque está ocupado en guerra con este, ¿sí me entiende? Así va a ser. Y la mano de todos contra él también, ¿no? Todo el mundo va a pelear con él y su descendencia. Y delante de todos sus hermanos habitará, a pesar de que sea una nación grande, habrá algo. ¿Ya saben de qué linaje estamos hablando? ¿De qué descendencia es? ¿Quiénes son ellos? Correcto, étnicamente estamos hablando de los árabes. Sí, en cuanto a el tema religioso, estamos hablando de los musulmanes, ¿cierto? Estamos hablando de ellos. Y por eso existe este concepto de la hermandad árabe, que cada país está ahí cerca del otro y son como una gran comunidad y cada uno habita enfrente de sus hermanos. Bueno, es esa descendencia. Entonces la primera descendencia que estamos reconociendo es esa descendencia de Abraham, y es el primogénito, ¿no? Solo que en la ley, e incluso en la ley social que aparece, uno de los documentos más antiguos que existe es el Código Hammurabi. ¿Han oído hablar de Hammurabi, de la ley antigua, el Código Babilónico? Dice exactamente esto, que si una persona tuviese un hijo con su sierva o esclava, pero luego tuviese un hijo con la esposa, la herencia sería toda del hijo legítimo, o sea, del hijo que es del hogar, y el otro seguiría siendo un siervo. El tema aquí con estos dos es un poco más difícil. Más adelante tú encuentras una lucha por una herencia entre Esaú y Jacob. ¿Cierto que sí hay una lucha ahí por herencia? Pero ambos son hijos del mismo papá y de la misma mamá. Entonces la lucha entre Esaú y Jacob es por la primogenitura. O sea, ¿quién tiene más derecho que el otro? ¿Está bien? Es la pelea por quién le toca más pedazo. Pero esta, como no son de la misma mamá,
esta pelea, y como una es de la esclava, más adelante el apóstol Pablo también aclara eso, por ser hija de la esclava, aquí la pelea no es quién recibe más o quién recibe menos, aquí la pelea es que solo uno será heredero y el otro será siervo. Aquí sí es el todo por el todo. Aquí no es que me toca menos o me toca más, es o todo o nada. Por eso es el conflicto entre estos dos. Cuando después nace el niño, igual, nació Isaac, tendría, yo me imagino por ahí unos 13, 14 años ya Ismael, había sido hijo único, había sido el consentido, el privilegiado, el heredero, el dueño de todo, hasta que, ¡pum!, hasta que nació Isaac. O sea, es más terrible, pues. A nosotros, esas crisis que pasamos, pues no nos da tanto, porque por lo menos uno nunca ha tenido nada, pues ¿cuál es la diferencia, no? Pero yo les tengo mucho pánico a eso de irse a menos. Irse a menos sí es terrible, porque es tener y de pronto no tener. Eso sí me da pánico, me parece que es muy fuerte. Este muchacho era dueño de todo y de pronto después de un parto, de la patrona, está destinado a ser un siervo y un esclavo el resto de su vida. Y es dueño de ti, dueño de nada. ¿Sí me entiende? Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua y no más. ¿Sí? No. Y no más que eso. Entonces, de nuevo, viene otro momento oscuro y difícil, y es que Sara le dijo a Abraham que tenía que echar a la empleada, tiene que echar a la empleada con el peladito ese, se tiene que ir ya, no soporto más. Y él dijo, no, ¿cómo le ocurre? Si es que es un hijo mío, ¿cómo lo va a echar? Pero Dios le habló, Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Este es el versículo favorito de las esposas. El de llégate y embaraza, ese es el de, bueno, pero aquí dice, este es el del año, dice, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque mire lo que, esto no lo olvide, en Isaac te será llamada descendencia. Ya quedó claro, quedó resuelto. Bíblicamente está claro, y también en la ley de la época, como te digo, aún en el código Hammurabi está ahí, que es una norma, que el descendiente es el hijo legítimo del hogar. Entonces en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, pero del otro, para que esté tranquilo, le dice, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces el otro también sería una nación muy grande y sería bendecida. Hagan lo que hagan, se porten como se porten, actúen como actúen. Ellos incumplen, pero Dios no incumple. Si nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo, porque es un rasgo de su carácter. Entonces ya tenemos definida la que es como la araba, la que es como la arena, la nación árabe, ¿cierto? Los musulmanes, estos árabes que viven en familia, que son feroces. Mira que cuando ella después la echaron, inclusive llegaron a un lugar, me parece curioso porque el niño hicieron una fiesta cuando destetaron a Isaac. Isaac es el hijo de Sara y Abraham. Cuando lo destetaron, que se calcula que tendría 2 o 3 años, ya no le iban a dar más seno, pues, de alimento. Entonces Ismael tendría unos 15, 16 años. En la fiesta que le hicieron al niño de los años, la piñata de los años, Ismael vino y ridiculizó al niño y se empezó a burlarse de él delante de todos, y ahí sí la señora no aguantó. Usted la viera a las señoras cuando se le meten con los hijos en la piñata. La hizo echar. Y cuando ella se fue allá con su hijo Jacob, yo no entiendo por qué dependía tanto de la mamá, parece que era muy consentido. He llegado a pensar si de pronto tenía algún tipo de limitación o algún problema. Pues con un papá de 90 años, pues no sé, porque ella parece que lo cargaba y luego lo dejó ahí para que se muriera porque no había agua. Y estamos hablando de un chico de 15, 16 años. Más bien carga la mamá, ¿cierto? Y la mamá como que lo tenía ahí y lo puso lejos para no ver que se muriera por la sed. Y hubo un milagro porque empezó a brotar agua de la tierra sin más ni qué, por milagro de Dios, apareció un pozo, así nomás empezó a brotar y con eso le salvó la vida, y eso era profético. Le estaba diciendo que a Ismael y a su descendencia Dios los iba a bendecir con algo que iba a brotar solito de la tierra. ¿Sí o no? Ya uno sabe más o menos entonces qué pasó. Y dice que él fue tirador de arco, ¿cierto? O sea, suena como a misiles, ¿cierto? Suena como lanzamisiles, más bien, ¿cierto? Ya hay muchos rasgos en las características de él. Ya tenemos una, de las descendencias. Bueno, otra de ellas está en Génesis 3:18. Dice, haré tu descendencia, ahora no dice como la arena que está a la orilla del mar.
Ahora dice, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahora lo compara con el polvo de la tierra, no con arena, sino polvo de tierra. O sea, esta otra descendencia ya nos dice una característica, la capacidad de ser fértil y hacer fértil las cosas. Hacer fértil. Usted compra un costaladito de tierra buena y la echa por ahí en unos materos o en algún lado, donde no había fertilidad, ahora eso trae fertilidad. Ya les empieza a aparecer algo que ha ocurrido históricamente con esta otra descendencia, que es como el polvo de la tierra. ¿Cuál será esa? Es fácil porque cuando Jacob es un hijo de Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, nieto de Abraham. Me salté un poquitico adelante, pero es para que vean esto, para comprobarles esto. Jacob estuvo por allá, puso su cabeza en una piedra en Betel y vio una escalera que subía hasta el cielo, y los ángeles bajaban, la primera escalera eléctrica de la historia, ángeles bajaban y subían, y en la parte de arriba estaba Dios, eso vio él. Y luego, y he aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. ¿Sí ves? Abraham, Isaac y Jacob. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Bueno, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Entonces ya sabemos a cuál se está refiriendo. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ponga ahí, apunte en algún lado simiente y téngalo ahí listo. Benditas en ti y en tu simiente. Entonces sabemos que esta descendencia es Jacob, el hijo de Isaac. Ese Jacob es el que después Dios le cambia el nombre y le pone el nombre de Israel. ¿Israel surge de dónde? Israel surge de Isaac. Entonces la descendencia que es como el polvo de la tierra, no como la arena que está arriba del mar, sino la del polvo de la tierra, la que trae fertilidad, esa descendencia ¿cuál es? La nación de Israel. Entonces ya tenemos las dos descendencias, ya tenemos de dónde se originó el conflicto árabe-israelí en una piñata. En una idea de una señora. En una descachada un señor. El conflicto árabe-israelí es un problema entre dos medios hermanos, porque uno tiene todo y el otro nada. Entonces no es que corras de payé y nos acomodamos los dos como la gente cree que es tan fácil. Es que el concepto, ontológicamente, en lo profundo del concepto es que cada uno sabe que o todo o nada, porque es ese tipo de herencia entre hijos de diferente mamá. Entonces ya tenemos la siguiente, que era la de Israel. Esta es la descendencia que leímos ya, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, de ahí se agarra la nación judía basada en la Torah, basada en estas escrituras del Génesis, del Berichim, ahí basada en la escritura de la ley, ellos se basan para decir que esto es un documento notarial celestial que dice que la descendencia finalmente será llamada, ¿es cuál? La de Isaac. Ellos dicen que ese es el documento que tienen para decir que esa tierra es la tierra, y no es ese pedacito, es por allá desde el Éufrates hasta el Mediterráneo. Es todo lo que nosotros llamamos el Oriente Medio. Ahí está el problema del conflicto árabe-israelí. Ese es todo el problema, ya. Acaba de ser una pelea de dos medios hermanos, que el uno no soporta al otro, y ellos tuvieron varias generaciones, hijos, tal como describió que iban a ser uno. Este iba a ser lanzador de flechas, este iba a vivir de algo que brota la tierra, este va a pelear con dormimiento del mundo, el otro tiene como capacidad la fertilidad de venir y traer, y va a ser muy dedicado a Dios, y en él sería llamada la descendencia. Ese es todo el conflicto, ya usted está entendiendo el origen, digamos, bíblico de ese conflicto. El conflicto actual tiene más que ver con algo que pasó después de que los ingleses le exigen al Imperio Otomano una redistribución de la tierra, que a su debido tiempo lo revisaremos también cuando revisemos las cosas históricas. Pero por ahora, que yo creo que todos hayan entendido, digamos, el origen bíblico, espiritual de ese conflicto, ¿cierto? Más o menos saben entonces de dónde viene la pelea que ellos tienen. Solo que ahora vamos a complicar más la cosa, como siempre es mi habilidad. Ya lo teníamos medio claro y ahora aparece otro metido ahí, otro. ¿Cómo así? ¿Otro descendiente acaso? Oye, Abraham. ¿Cómo así, don Abraham? ¿Sí? No, espere. Voy a explicarle que Abraham estaba metido en su carpa ahí, frustrado, y habló con Dios. Y le dijo a Dios, mire, usted me prometió que yo tendría una descendencia y que en mi descendencia, en mi simiente serían benditas las naciones, todas las naciones de la tierra. Y mire, yo ya soy un anciano, mi esposa menos. No vamos a poder tener entonces
el hijo que usted prometió, y va a terminar heredando todo lo que yo tengo. Mi criado, el damaseno Eleazar, un hombre de Damasco, ¿sí?, llamado Eleazar, va a terminar heredando. Dios le dijo, no, 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 no. Usted se le olvida que yo si digo algo, yo lo cumplo. Usted se le olvida eso. Y entonces Dios lo hizo salir de la carpa. Porque es que a veces uno está muy encerrado y la promesa de Dios es fiel, pero es que uno no ve, uno necesita a veces cambiar de ambiente, ¿no? Oxigenarse un poco, abrir el panorama. Lo sacó de la carpa para que mirara ahora el cielo. Él está mirando solo ahí el techo de la carpa todo el tiempo ahí, la lucecita, el letrero que dice acampemos, la etiqueta. ¿Qué futuro tenía ahí? Dios lo hizo salir, dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos. Qué curioso, mira los ejemplos de las descendencias hasta ahora. ¿Para dónde tenía que mirar? Para abajo, ¿cierto? ¿Cómo era una? La arena, y esos son los árabes. ¿Cómo era la otra? La tierra fértil. ¿Y ellos eran quiénes? Israel, la nación de Israel. Pero ahora ya no tiene que mirar para abajo. Qué curioso. Él cuando le dijo, ay, me va a decir otra vez ahora que mi descendencia era como las lombrices, o como las piedras, o como las maticas, o como las hormigas. Y le dijo, no, ahora mires para arriba. Eso sí lo tomó por sorpresa. Y le dijo, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mira, ahora le dijo, será como estrellas. Entonces resulta que Abraham tiene una descendencia del hijo de la sierva que se llama Ismael, que es la nación árabe. Después, como 13, 14 años después, nació el hijo de su esposa, Isaac, en quien le será llamada descendencia, que es la nación de Israel. Pero él tiene una descendencia celestial también. Tiene dos descendencias terrenales y una descendencia celestial. Voy a contarle. Mire esto, cuando Abraham, ¿usted cree que uno a los 100 años tiene un hijo? Es que el solo hecho, imagina vivir unos 100 años, ya es un enredo para uno, ¿cierto? Pero tener un hijo, tener un tataranieto, yo creo, no vive sino para eso, está totalmente enloquecido. Y el Señor le dijo que se lo entregara en sacrificio en el monte Moriah. Yo creo que es lo máximo que se le puede haber pedido. Como los de las otras naciones hacían eso, y el Señor quería cortar con esa influencia de las otras naciones y queda claro que tanto Abraham tenía la sinceridad para entregarle a Dios lo que pidiera, como Dios demostrarle que él no era como los otros dioses. Y entonces hace que vaya hasta allá y todo está planeado, que lo va a sacrificar y todo. Y después de que él demuestra que está dispuesto a entregar a su hijo, Dios le habla esto. Una aclaración, en el Corán cuenta esa historia, pero dicen que al que llevaron a sacrificar fue a Ismael. ¿Correcto? El Corán dice que Ismael fue llevado allá y toda la historia pasó igual, pero no era Isaac, sino era Ismael. Entonces, cada uno tiene su versión de los hechos. Entonces Dios le habló. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. De nuevo esta que estamos hablando, una descendencia celestial. Y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y luego dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Porque Abraham, escuche, yo creo que en este instante es sumamente importante en la historia. Ese momento en que Abraham está dispuesto a entregarle su hijo por amor a Dios. En ese momento queda establecido un pacto en que Dios se dispone a entregar a su hijo por amor a nosotros. ¿Será importante el momento o no será importante? Donde Abraham le diga que no. Pailas, calaveris mortis, nosotros estamos llevados, ¿cierto? Gracias a ese momento, entonces por haber obedecido. Y mire, usa dos veces el término descendencia, que es como los hijos, pero usa alguna vez el término simiente. Y simiente es como el ADN, como la genética. Una cosa es la descendencia y la descendencia tiene tu simiente, tiene tu ADN. La primera promesa de redención cuando caímos en pecado, cuando Adán y Varona cayeron, y el Señor trajo la sentencia de castigo, también trajo la promesa de redención. La primera promesa de redención que existe en la Escritura, Génesis 3:15. Le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hubo la promesa de que la simiente humana elegida por Dios, esa simiente iba a ser escogida para vencer y destruir lo que había hecho la serpiente. La promesa de redención, Génesis 3:15. Aquí nos habla dos veces de descendencia, posiblemente las dos descendencias terrenales, pero una vez nos habla de simiente.
¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos hijos de Abraham, pero celestiales? Tenemos por un lado una simiente terrenal, la arena, la Araba, que es la nación árabe. Tenemos la nación de Israel también comparada con la tierra en la que se siembra, pero también tenemos las estrellas en el cielo. Entonces resulta que ahorita hay tres simientes. Si no fuera el problema, quiere decir que nosotros no arreglamos el problema, pero sí lo agravamos. Lo pusimos más difícil. Pero la Escritura resuelve eso. En Gálatas 3:16, Pablo dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y él aclara, no dice y a las simientes, no dice dependes, no dice y a las simientes, dice en singular y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es. Mira, el problema está resuelto. La simiente de Abraham es Cristo Jesús. Hay dos simientes terrenales, una es Ismael y de él los árabes. Otra en la cual le sería llamada descendencia, Isaac y de él la nación judía, ¿cierto? La nación de Israel. Pero la simiente en la cual están concentradas todas las promesas es Cristo Jesús. Y de él, su descendencia, la simiente de Cristo, el linaje de Cristo Jesús, el linaje escogido, ese real sacerdocio. Quiere decir, en todo esto que estoy diciendo, que cuando Jerusalén, orar y pedir por Jerusalén no es solo por la ciudad de Jerusalén, es una sinécdoque que toma la parte por el todo y el todo por la parte. Está hablando de Israel en sí, la herencia, las promesas de Dios. Están por un lado, y por eso trabajé en hacer esa gráfica. Por un lado, el hijo mayor, que es como la arena, Ismael, los árabes. Y por eso tienen ahí la cúpula de la roca, la catedral de Omán, y ellos tienen el acceso a esa meseta del templo, ¿cierto? A la explanada del templo. Pero el anhelo es de los judíos, de la nación judía, y está muy cerca de ese momento, y será sumamente profético, construir el templo de Salomón, porque ahí donde está la cúpula de Omán, la catedral, la cúpula de la roca, ahí es justo, según los que han estudiado, donde estaba el templo de Salomón. Entonces hay que tumbarlas para hacer el templo. Entonces usted va y póngale una solicitud allá a los árabes, dígale, qué pena, señor, yo le voy a correr tantico aquí esto. Son fieros, dice la Biblia. Entonces ahí está ese conflicto. Pero hay una tercera descendencia, que es la Jerusalén celestial. Y somos nosotros. El verdadero heredero de las promesas es Cristo Jesús. Y nosotros, todos los que somos de la fe, somos hijos de Abraham por la fe. Las promesas están puestas en Cristo y nosotros estamos en Cristo Jesús. Entonces no es que nos vamos a ir entonces vamos nosotros a pelear también por esas tierras. Porque nuestra naturaleza y nuestra vocación es celestial. ¿Te has dado cuenta? ¿Nuestra Jerusalén es esa? Nuestra Jerusalén es la celestial. Esa es nuestra verdadera. Yo no entiendo inclusive cómo algunos teniendo este privilegio, y voy a explicarle esto. Con este cuadro termino, pero este cuadro es la carátula de la novela de la guerra que hay y todo eso. Es la guerra entre dos medios hermanos, ¿sí? La intriga, ¿sí? Suspenso. ¿Sí? Toda esa historia de la lucha de dos hermanos que hacen lo que sea, porque ¿qué es lo que están peleando ellos? Por la herencia. ¿Quién se queda con qué? Con la tierra. Están peleando por tierra. ¿Usted ha visto hermanos peleando por tierra alguna vez? Bueno, más o menos se imagina cómo es entonces la jugada. Los hermanos peleando por tierra. Uno cree tener derecho porque nació primero, pero el otro nació del hogar legítimo y de la pareja. Y entonces están en esa discusión. Pero hay otro u otra que tal vez empezó siendo hermana o presentada como hermana, pero es la iglesia. La iglesia no está peleando por herencias terrenales, nuestra vocación es celestial. Nosotros somos la esposa. Y cuando le digo que somos la esposa, casi que le estoy resolviendo la historia de esta novela. Porque no importa por lo que tú tienes, cuánto tus hermanos peleen. No importa, si tú tienes algo y falleces, seguramente tus hermanos vendrán a pelear. Pero te cuento algo.
Hay un derecho privilegiado y superior que lo tiene ¿quién? La esposa. ¿Está claro? Pero quiero cerrar con esto. Pero es que somos una esposa muy rara. Porque a nosotros la tierra esa no nos importa mucho. Nuestra herencia es Él. Mi herencia eres tú, Señor. Que ellos se queden con la finca. Pero yo me quedo con usted, mi amor. Yo lo quiero es a usted. Ese es el rol de la iglesia. Nuestro enfoque es en Cristo, mientras los demás están matándose por las promesas que le pertenecen a Cristo Jesús. La iglesia, la última gran revelación en la historia de la humanidad, la última gran revelación, Apocalipsis 20 y 21, la revelación de la novia de Cristo, de la esposa de Cristo. Lo último que vamos a llegar a entender es llegar a entender a la iglesia como esposa de Cristo Jesús, que pasa por el proceso de hermana, ¿sí? En la iglesia de Filadelfia, Filio Delfos, hermanito, manito, pero después termina en la última. La iglesia está luchando ahora y en todas partes enseñan y proclamamos y damos seminarios para que entendamos la paternidad de Dios y aprendamos a ser hijos de Dios. Toda la lucha en estas generaciones, últimas décadas, y yo he estado en tantos congresos predicando sobre la paternidad de Dios y que eres hijo y que Dios y Abba Padre, perfecto. Así empezó también la esposa de Abraham y la esposa de Isaac, sintiéndose y mostrándose como hermana. Pero la bendición solamente vino hasta que dejó ese rol de hermana y empezaron a cumplir el rol de esposa. Va a llegar este momento, estamos cerca en que la iglesia va a tener un clic, un cambio rotundo de enfoque. Ya no solamente que somos hijos de Dios, por lo tanto hermanos de Cristo, sino que la iglesia va a ser manifiesta como lo que es, preparándose para ser la esposa única llamada de nuestro Rey, Señor y Salvador. Prepárese para esa revelación, está pronto a manifestarse, pero ve entendiendo entonces cuál es nuestro rol. Entonces nuestro rol no es pelear herencias, nuestro rol es estar con nuestro amado Señor, con nuestro bendito Señor. Cuando entiendes eso, entonces entiendes muchas cosas. Cuando entiendes eso, entiendes si la iglesia va a estar en la ira de Dios o no va a estar en la ira de Dios, y quiénes iban a estar y quiénes no. Todo tu panorama se va abriendo. Solo quiero que por un momento cierres los ojos, respires profundo. Piensa que te has quejado mucho de haber nacido en este país, pero gracias a Dios estamos lejos de los bonches que hay ahorita. Esto allá está terrible, hermano. Dios ha sido bueno. Por favor, crece en tu revelación como la iglesia esposa. Por favor, crezcamos como en la revelación de iglesia esposa. Cuando el cristiano supera el nivel, cuando llegamos a ese nivel que llevamos años luchando en la iglesia de Filadelfia, Filio Delfos, amor de hermano, llevamos décadas, yo creo que llevamos por lo menos casi la mitad del último siglo luchando para que los creyentes asumamos el rol de hijos y entendamos la paternidad y soy tu hijo, Abba Padre y todo lo demás maravilloso, necesario. Pero cuando eres hijo, la relación, digamos, civil implica una herencia. La iglesia que deja ese concepto de hermana y deja de ser presentada como hermana de Abraham o hermana de Isaac y es después reconocida como esposa, hasta que Abraham no dejó eso de estar diciendo que era la hermana, porque lo hizo varias veces el sinvergüenza. Pero hasta que no dejó de decir que era hermana y empezó a presentarla como esposa, se cumplió la promesa que Dios había hecho sobre él. Las promesas se le cumplen al pueblo de Dios, a nosotros, hasta que dejemos de sentirnos y actuar como hermanos persiguiendo herencias y crezcamos en nuestra vocación de esposa, y la esposa vive en torno a su amado. La esposa cuida la intimidad con su amado, la tranquilidad de su amado, el bienestar de su amado, el gozo con su amado. Siempre predicamos sobre la paternidad. Reconoce que Dios es tu Padre, acepta el espíritu de adopción. ¿Cuánto he predicado yo sobre eso? Y me fascina predicar y la iglesia ha ido entendiendo. Entonces no estás solo, Dios te ama, tienes herencia. Y si eres hijo, también eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. Y entonces la persona se llena del gozo de saber que no es un huérfano y que tiene herencia en Dios. Pero a la iglesia va a dar un vuelco pronto. Y va a empezar a despreocuparse de herencias y cosas por el estilo. Y va a empezar a enfocarse en Cristo Jesús.
su amado esposo, en complacerlo a Él, en bendecirlo a Él. Hoy simplemente quería que entendiéramos bíblicamente dónde empezó el problema, pero también bíblicamente dónde termina el problema, saliéndonos del problema. Nuestra herencia no es la tierra, nuestra herencia somos el linaje correcto, el de Cristo Jesús. Las promesas están en Cristo y están para nosotros. Pero tal vez tú quieras decirle al Señor, ya con un poquitico de rasgo más de enamorada o de esposa que de hermana, ¿cuál es lo mío con la hermana? ¿No? ¿Qué es lo mío? ¿Cuál es lo suyo? Y como enamorada puedes mirar a Cristo y decirle, tú eres lo mío, tú eres mi herencia, tú eres la porción de mi herencia, mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y tú eres la heredad preciosa que me ha tocado. Las promesas están en Cristo. Tal vez están demoradas aparentemente según tu conteo, pero Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Él cumplirá todo lo que te ha prometido. Mira cómo no se ha caído ni una sola letra de lo que prometió a estas naciones. Cada uno ha sido tal como dice, una gran nación, una gran nación. Ay, pero son malos, Señor, usted debería hacer. No, yo sigo cumpliendo porque yo prometí. Cometen estos errores los cristianos de Occidente. Idealizamos a Israel y creemos que todo lo que hace está bien hecho. Vamos a estudiar en las próximas clases cuál es la perspectiva y el enfoque que Jesús tiene de Israel. Porque a veces tenemos nosotros un enfoque muy idealista. Y aún así Dios sigue siendo fiel. Y aún así Dios sigue siendo fiel. Impresionante. Ponte de pie un momento. Y disfruta y recréate y complácete un momento en la fidelidad del Señor. Complácete un momento, relájate, descansa y tienes que saber que Él está al control. No estás de tu propia cuenta, estás de cuenta de Él. Se trata de crecer en aquel en el que están concentradas todas las promesas. Todas las promesas están en Cristo Jesús y yo también estoy en Cristo Jesús, mi amado esposo. Señor, hoy descanso, Señor. Cuando veo, Señor, cómo promesas hechas a Abraham hace más de 4000 años se cumplen letra por letra, punto por punto y nada deja de ser. Los rasgos son exactos, los procederes son como se anunciaron. Veo la firmeza de tu palabra. Descanso, Señor. Descanso en ti. Y surge en mí, y espero que surja en cada uno de mis hermanos, el anhelo de avanzar un poco más en nuestra fe. Lograr llegar a sentirnos hijos y coherederos juntamente con Cristo es un gran logro. Pero la iglesia que será preparada para encontrarse con Jesús no es la iglesia hermana, es la iglesia esposa. Yo quiero enamorarme de ti, yo quiero enfocarme en ti, yo quiero tener mis ojos atentos en ti porque tú eres mi herencia y estoy de tu cuenta. Estoy desposada en este momento, no tengo posada, pero estoy de cuenta tuya mientras vienes a buscarme y estás preparándome el lugar porque vienes por mí, no vienes por la hermana. Él no viene y le está preparando el lugar a la hermana, le está preparando el lugar a su desposada. Y yo soy, ¿qué me afana? ¿Por qué me dejo robar la paz? ¿Por qué me dejo angustiar tanto? No estoy de mi cuenta, estoy de cuenta de mi amado Señor. Y Él se complace en ser generoso, Él se complace en ser bueno. Cuéntale qué necesidad tienes ahora, cuéntalo. Yo te reto a que hagas una prueba, te reto a actuar en fe. ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesidad tienes? Cuéntale a Él, cuéntale a Él ahora y dile: Señor, mira, me está pasando esto. Dile ahora a Él, cuéntale. Como alguien que te ama, como el que cuida de ti, como el que es tu Señor y tu amado. Cuéntale y descansa en Él porque Él es bueno y lo seguirá haciendo. Disfruta, iglesia, la posición que tenemos delante de Dios. Disfrútala y adora al Señor. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.